Irán acaba de dar el golpe nuclear que Donald Trump tanto invocó, el que por tanto tiempo Israel usó como una excusa. Bueno, finalmente terminaron ahorillando a Irán a ese paso. El paso que durante más de 17 años nos habían dicho que Irán iba a dar y que fue necesario este momento. Nadie en la Casa Blanca quería ver al lobo. Era el cuento de ahí viene el lobo, sabían que no venía hasta que se les apareció. Y ahora pues ya es demasiado tarde porque el Parlamento iraní tiene ya sobre su mesa un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Amigos, no es una hipótesis que se esté manejando, ya se está discutiendo con carácter de urgencia. De hecho, en caso de aprobarse, pues lo que va a pasar es que se va a borrar de un plumazo décadas de supervisión internacional sobre el programa atómico. Lo más curioso de todo esto es que el propio Trump, con su estilo de amenazar y de querer doblar a Irán para saquearlo, pues fue el que terminó arrinconando a Teherán hasta este punto de pensar que la única manera en la que el Estado iraní sobreviviría pues sería teniendo ojivas nucleares. Y cada vez que Trump lanzó un nuevo bombardeo, cada vez que quiso romper a Irán en pedazos, pues empujó más a este camino nuclear. Estados Unidos tenía un escudo que lo protegía de, digamos, una jaula que contenía al león persa. Y fue Donald Trump quien le quitó el candado de la jaula y ahora lo sacó y ahí lo tiene afuera. Y es que miren, vámonos con las fuentes, porque hace apenas una hora, más o menos, el tema que está explotando en los titulares de Irán ya le está dando la vuelta al mundo. Algunos medios occidentales los traen, francamente muy poco, pero la historia ya está impactando bastante porque este no es una decisión que hayan tomado a la ligera. De hecho, es el resultado de una escalada que comenzó el 28 de febrero con los ataques que lanzó Donald Trump. Y bueno, pues ahora está derivando en este proyecto presentado oficialmente ya en el Congreso, que se había discutido, por cierto, de forma preliminar el 28 de marzo. No se había sacado de ahí. Fue Trump el que dijo que quería abandonar el acuerdo con Irán. Irán el que había dicho también que no iba a desarrollar ojivas nucleares, porque ya lo hemos nosotros platicado aquí en este canal muchas veces. Irán es un estado teocrático. A Irán le importa muy poco la izquierda o la derecha. Ellos no tienen esas inclinaciones. Es un estado religioso, como lo es el Vaticano. El Vaticano no es un estado de izquierda o de derecha, es el Vaticano, es un estado teocrático. Entonces pasa algo muy similar con Irán. Así como en el Vaticano hay bulas papales, que son los principios religiosos que también se vuelven una forma de gobernar o de qué líneas no cruzar. Así Irán tiene lo equivalente a las bulas papales, que para ellos se llaman fatuas. Y una de esas fatuas sagradas decía que Irán no tenía el deseo ni tampoco la intención de desarrollar ojivas nucleares, porque eso iba en contra de la Torá, del Corán, perdón. La Torá es el libro sagrado de sus archienemigos. Bueno, pues que iba en contra del Corán y que por esa razón no iban a desarrollar ojivas nucleares, a menos que de eso dependiera la existencia del Estado iraní. Luego aparece el señor Donald Trump una y otra vez a decir que iba a borrar de la faz de la tierra al Estado iraní, como pidiéndole a Irán que por favor desarrolle ojivas nucleares, que acelerara su discusión, que el Congreso iraní había dejado ahí el Parlamento de Irán olvidado desde el 28 de febrero, se había presentado una moción en marzo. Y bueno, pues ahora ya hay argumentos que están sobre la mesa, que lo que están diciendo es no hay ninguna razón para que Irán no desarrolle ojivas nucleares. De hecho, no solamente no las hay, sino que hay más circunstancias que indican que hay que hacer lo contrario, que para preservar la existencia del Estado iraní, pues es necesario contar con ojivas nucleares. Y entonces la pregunta que se está haciendo en estos momentos Irán, pues es ¿para qué seguir atado a un tratado de no proliferación nuclear que además nosotros respetamos? Dicen ellos
que fue Trump el que abandonó unilateralmente, porque nosotros ahí estábamos, que la OEA fue a Irán N cantidad de veces a supervisarles todo, y aún así eso no bastó para que Estados Unidos no los bombardeara, para que la Casa Blanca no ordenara esta masacre. Por el contrario, se están dando cuenta, como nosotros ya se lo habíamos venido adelantando desde hace varios meses, este es el camino que va a tomar Irán. Porque al final Irán se está dando cuenta que la única manera en la que Estados Unidos e Israel los va a respetar es si tienen miedo de este sistema MAT, destrucción mutua asegurada. Si yo ataco a Irán, pues Irán me va a contestar con armas nucleares, nos vamos a morir nosotros, pero nosotros también los matamos a ellos y entonces nadie queda vivo. Y pues eso es lo único que frena a Estados Unidos, a Israel, a las grandes potencias nucleares, a lo que en Veracruz conocemos como el célebre dicho, el célebre aforismo latino, perro no come perro. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues a que una potencia nuclear no ataca a otra por miedo. Por eso vemos que Estados Unidos no ataca a Rusia ni a Corea del Norte. Si por ellos fueran, Corea del Norte ya estaría pues, borrado de la faz de la tierra. Le hubieran hecho lo de Libia o lo de Irak. Por eso no se meten con Pakistán, pero Afganistán lo invadieron. Porque la diferencia entre uno y otro pues, es que Pakistán tiene ojivas nucleares. Y ese es el cálculo político frío que ni siquiera creo que hubiese sido necesario ser un genio para anticipar este paso que estaría dando Irán. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias, amigos, y hoy vamos a analizar las circunstancias que están rodeando este paso nuclear iraní, hasta dónde esto podría ya prácticamente resultar en un Irán nuclear con ojivas nucleares que sería respetado por Estados Unidos e Israel. Yo no estoy de acuerdo con la proliferación nuclear, pero a mí me parece también que este fue el punto al que Trump orilló al Estado iraní. Y esto no pasa porque sí. Esto tiene su historia, repito, de varias aristas. Ellos ya tenían un acuerdo de no proliferación nuclear firmado con Estados Unidos desde tiempos de Obama. Ellos ya tenían una fatua, lo equivalente a una bula papal, que les prohibía dar ese salto. Entonces había varias circunstancias que mantenían al león persa dentro de la jaula, con candado. Y la llave la tenía Estados Unidos, esa es la realidad. Y fue Trump el que decidió quitarles la llave a la jaula. Y ahora el león está fuera. Toda la responsabilidad de esto es de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump. Nadie puede negarlo. Y la idea, amigos, que hoy queda sobre la mesa, pues es que cuando seguramente terminemos con este análisis, ustedes se darán cuenta que es la circunstancia necesaria que fue producto de estas acciones militares que lanzó Donald Trump. Ahora, vámonos a los números porque esto, amigos, tiene su perspectiva antes de que esta situación se deteriorara por completo, pues la OIEA, el organismo internacional que audita a los países que tienen pues material nuclear, no a todos, a Israel no se asoman a Israel ni con el pétalo de una rosa lo tocan. Israel puede tener las ojivas nucleares que ellos quieran, con ese delirio de tierra prometida que amenaza con destruir todo lo que ocupa actualmente lo que ellos creen que es la gran Israel. Ellos sí pueden tener todas las ojivas nucleares del mundo y nadie tiene derecho a cuestionarlos. Pero la OEA pues tenía registrado que Irán había acumulado aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecidos al 60%. Para que se den una idea, el uranio que usan las centrales nucleares civiles para generar electricidad, por ejemplo, en Veracruz tenemos una muy conocida que es la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Bueno, esa utiliza energía nuclear, pero el enriquecimiento de ese tipo de energías pues va del 3 al 5%. Con eso tienes electricidad para la gente, 3 al 5%. Y el material que se necesita para construir una bomba atómica, pues ese es un salto cualitativo enorme. No, del 5%, imagínense que hay que pasar al 90% de enriquecimiento de uranio. Entonces, Irán no tiene el 5%, tiene uranio enriquecido al 60%. Y el 90% es el paso más sencillo de todo el proceso de enriquecimiento de uranio. Ya del 60 al 90 no hay mucha diferencia. Y cuidado con lo que les voy a contar en esta transmisión,
Porque resulta que hay varias fuentes de inteligencia que apuntan a que Rusia estaría ya haciéndole transferencia de tecnología a Irán para que desarrolle sus ojivas nucleares para ayudarlo a través de Rosatom, que está presente en Irán, no se han salido del todo, a enriquecer su uranio con fines bélicos para tener ojivas nucleares a cambio de que Irán les proporcione pues la fabricación de drones y de armamento a un precio preferente, y con eso pues Rusia gana e Irán gana. La cosa es este salto del 60 al 90%. Si Irán decide en el Parlamento ya, como lo están discutiendo, dar este salto, pues la realidad es que ellos tienen suficiente uranio altamente enriquecido para fabricar más o menos, se estima, 10 cabezas nucleares. Entonces, el dato que hoy está encendiendo las alarmas es el hecho de que en las próximas semanas, ahora sí, si Irán ha decidido esto, y probablemente lo ha decidido desde antes y lo va a hacer público después para que no frenen sus intenciones, pues Irán podría tener ya cocinándose 10 ojivas nucleares con todo ese material almacenado en los túneles de Isfahán, que es una ciudad que no cualquiera puede atacar porque está a una profundidad, ya lo hemos analizado en varias transmisiones, que hace que prácticamente sea imposible de destruir para Estados Unidos. Ahora, lo interesante, amigos, porque muchas veces se ha hablado de esto de una forma propagandista. En Irán está a 5 minutos de una ojiva nuclear, a 2 semanas, a 3 semanas, cuando no era cierto, porque tenían su fatua, tenían el acuerdo de no proliferación nuclear, pero ahora con la salida del TNP, que por cierto fue Trump quien lo abandonó, pues Irán ya está en un punto de, ¿y yo por qué no debo de tener ojivas nucleares mientras Israel tiene todas las del mundo y con eso asusa Medio Oriente? Y esa es la lógica que están siguiendo, sobre todo después de que Trump ha repetido hasta el cansancio que borraría del mapa la civilización iraní para siempre. Entonces para ellos ya es una cosa existencial. Y las fatuas, que son lo equivalente a las bulas papales, dicen que pues hay una excepción a esa regla. Si el Estado iraní está en peligro de existencia, las fatuas pueden ser abolidas o ignoradas. Y eso, amigos, pues ya nos estaría hablando de que después de que Trump abandonara este acuerdo con Irán, ha empujado después del 28 de febrero, pues a Irán a tomar este paso que es el famoso lobo que tanto invocó Donald Trump hasta que se le apareció. Ahora pues lo que Irán quiere es que el mundo entero se pregunte si Washington quiere perder el sueño sin tener que disparar un solo tiro. Y mientras todo esto está pasando en Teherán, pues resulta que la Casa Blanca, la administración de Trump, está totalmente perdido porque el famoso memorando de entendimiento que se había firmado con la mediación de Pakistán, recuerden que expiró hace unos días, el 18 de agosto, el pasado lunes, y no se logró al final del día absolutamente nada. Si ustedes se fijan, estamos hablando de todo lo contrario que supuestamente quería impedir ese disque bombardeo que lanzó Donald Trump el 28 de febrero y que nos dijo que era para evitar que Irán obtuviera ojivas nucleares. Bueno, hoy Irán está desafiando a Estados Unidos como nunca, diciendo, ahora sí lo estoy considerando, fíjate. ¿Y qué vas a hacer? Yo les decía en la transmisión pasada que Irán lo que está haciendo es picándole la cresta al gallo porque quiere provocar a cualquier costo que Estados Unidos dé el último golpe en Irán para que se acabe el 20% de sus sistemas interceptores que tiene. El 20% es lo único que le queda y ese va a ser el último ataque del hegemón antes de la caída del imperio. No ha mordido el anzuelo Trump porque sus generales lo han contenido. Pero ahora con esta escalada, pues la pregunta es qué podría hacer Estados Unidos al respecto después de la manera tan humillante a la que Trump ha conducido sus reservas misilísticas al borde de la extinción. Irán, pues al final está tomando esta decisión que no solamente parece ser un camino al que Estados Unidos ha orillado al Estado iraní. Recuerden que Trump prometió que iba a ser más duro que nadie con Irán, que iba a ponerlos en su lugar, y a mí me parece que quien puso en su lugar a quien fue Irán, a Donald Trump. Y lo único que logró pues fue demostrar que ese estilo de Donald Trump de gobernar por impulsos no funciona cuando se trata de geopolítica y de un absoluto desconocimiento de la historia de Irán. Y bueno, destruyó los pocos acuerdos duraderos que había entre Irán y Estados Unidos, los que había dejado la administración Obama, y hay una danza entera de señales que hoy indica pues que la relación
está rota de una manera total. No hay la posibilidad mínima de llegar a un acuerdo. Y más que la diplomacia, aquí lo que va a quedar para poner fin a este conflicto sería el hecho de un Irán con ojivas nucleares. Y miren, ahí se acabó el problema. El día en que Irán, y ojo, porque yo no estoy a favor de la proliferación nuclear, pero a eso ha orillado Trump a Medio Oriente, tanto que le dio permiso ya a Arabia Saudita de enriquecer uranio, con fines bélicos prácticamente. Entonces, el día en que Irán salga a decir, ahora sí ya tenemos 10 ojivas nucleares, ¿quién quiere estrenarlas? Se acabó el problema. Se acabó el problema. No van a ver ustedes a un Israel atacando a Pakistán. ¿Ustedes por qué creen? Es que ganas no le faltan, pero Pakistán tiene ojivas nucleares. No van a ver ustedes a un Estados Unidos atacando a Pakistán. Al contrario, los buscan de mediadores. Ese día se acabó el problema. Tienen la misma cultura, tienen la misma afinidad religiosa y sin embargo con ellos no se meten. Por eso hay medios como Tasnim y Fars que ya salieron inmediatamente pues, a decir que hay provocaciones mediáticas que está orillando a que Donald Trump pues, obliga al Estado iraní a tomar decisiones que bajo otras circunstancias pues, no hubiesen tomado. Lo que nos queda claro pues, es que Trump no tiene el control sobre esta situación, en absoluto. Y que al final, Hormuz, que ya me parece secundario después de esto, pero está bajo el control total de Irán. Y hay otro actor también que está en esta historia que yo creo que no podemos ignorar, que es Rusia. Les decía yo, y este dato a mí se me hace muy importante, que es el tema de la cooperación que existe entre Putin y el ayatolá Mojtaba Khamenei, que es una relación que viene desde su padre, pero que ahora se está acelerando de una manera que pocos anticiparon. Hay un proyecto, el proyecto Hormuz, que es una inversión, fíjense bien, una inversión de $25 mil millones para construir nuevas centrales nucleares en Irán, centrales nucleares con tecnología totalmente rusa, a cargo de Rosatom. Entonces, es un proyecto que se está presentando como un proyecto pacificador para la reconstrucción de Irán. Nada más que el contexto en el que ocurre no nos puede hacer evitar pensar $25 mil millones invertidos de Rusia a través de Rosatom en Irán para un proyecto nuclear. Por mucho que nos digan que va a ser con fines civiles, a Rusia le conviene un aliado fuerte en Irán. Y luego resulta que hay un informe de inteligencia que francamente, cuando lo leí dije, bueno, inteligencia y ucraniana con todo el respeto que me merecen, pero mientras esté Zelensky al frente de Ucrania, no hay una buena combinación, me huele a propaganda. Pero sacan esto que ya está haciendo saltar todas las alarmas porque tiene lógica. Lo que dicen, no hay que ser un genio de la inteligencia, están apuntando a que hay un intercambio directo de tecnología nuclear rusa hacia Irán a cambio de drones Shahed a gran escala que Irán le ha suministrado a Rusia precisamente para darle el giro a Ucrania. Y eso, amigos, pues no nada más es una transacción comercial, es un trueque de alto nivel donde Moscú habría transferido conocimiento y materiales relacionados con su programa nuclear a cambio de esos drones que tanto necesitaba para darle un cambio a la ofensiva en Ucrania. Y bueno, hay detalles incluso de esa investigación que son bastante preocupantes porque ahí se menciona incluso a un ingeniero ruso que oficialmente sí aparece trabajando en una electrónica para drones en la planta de Alabuga, pero pues que en realidad construyó toda su carrera en instalaciones de plutonio para armas nucleares. ¿Qué hace un ingeniero, fíjense bien, especializado en las instalaciones de plutonio para hacer ojivas nucleares, trabajando, chambeando de ensamblar drones en Irán? Bueno, hay también investigadores que han revelado que hay personal ruso especializado en tecnología de metales para contenedores de combustible nuclear que se fueron de Rusia a Irán, y también hubo ingenieros iraníes que viajaron a Rusia para reunirse
con estos especialistas. Y cuando juntamos estas piezas con los informes del 2024 sobre científicos iraníes que visitaron nucleares rusas, centrales nucleares, pues yo creo que ahí podemos tener una fotografía de qué es lo que podría estar pasando y un panorama que ya se vuelve muy claro. Rusia no solamente estaría protegiendo a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque lo ha hecho junto con China, sino que encima pues le están transfiriendo tecnología para cortar ese tiempo que necesitarían para desarrollar ojivas nucleares. Y el Mar Caspio, en donde Zelensky ha decidido ya lanzar ataques que han impactado sobre buques iraníes, pues fue el detonante de todo esto, la gota final que se necesitaba para acelerar este proceso en donde al mismo Rusia le conviene que Irán tenga ojivas nucleares para mantener cierto equilibrio sobre el Mar Caspio antes de que el terrorista Zelensky, el soldado Zelensky, siga atacando en un mar pues, que estaba totalmente ajeno a este conflicto. Y esa es la imagen que se nos queda aquí, que repito, si unimos estas piezas del rompecabezas, pues a mí me parece que ya tenemos una visión muy clara de lo que está sucediendo aquí y de lo que orilló a esta decisión que cuando Irán saca esta opinión de que supuestamente en el Parlamento van a aprobar la tecnología y el desarrollo de las ojivas nucleares, a mí me huele a que ya las tienen. Porque ahora sí que hay un dicho que dice que el niño dice lo que está haciendo, el viejo lo que hizo y el pendejo lo que va a hacer. Entonces, muy difícilmente Irán nos va a decir lo que va a hacer, porque nos queda claro que de tontos no tienen un pelo. Y cuando unimos estas piezas es porque muy probablemente ya tienen ojivas nucleares o prácticamente ya están ahí a días para ser usadas y es algo que Estados Unidos no podría evitar, porque de lo contrario, pues el costo que pagarían por revelar un secreto así sería alto si al último no lograran conseguirlo.